Burunquisa en Ganga, en Guangará, en Cuniá, Munanfuá, Munancuame, Tatan de Bilongo, Tuyembere. Tendundo, Quimpungulema, Anima Songo, en Sila Panza, Mandie, Sese, Mandie, Viaca, Bioco, Vingandiame, en Delicuame, en Zambi, en Dinganga. Wiri yo dice en Ganga, abre cuto dice Wirindinga, todo un fumbe que cuenta, dice en Cariajo, dicen Longanga, dicen Turumana, dice va con licencia, dicen Tolundiame y Agüe, para que cuente Cheche, dice Bacheche, dice que ya mamba que uria en Sila, Jocuma talanquera, dice va piango, piango, dicen Sila, dice va con licencia, dicen Denfinda, dice de lo propio dicen Calunga, dice de lo propio dicen Tango, de lo propio dice Lemba, de lo propio dicen Kele, de lo propio dicen Zulo, dice va con licencia, dice lo de lo propio dicen Zambi, dice va con licencia, dice de lo propio dicen Doque, dice va con licencia todo un fumbe que cuenta, dice carajo, dicen los munanzos, dicen Nenganga, dicen Turmana, dice Huiza, dice Pato, Tata, Tataita, Yayi, dicen Geyo, dice Taquenbonda, dice Tataita, dice Iraca, dice de Munda Placa, dice y acá en la funda en Kele con Manguaco, dice ya Huiza, dicen Ganga, dice para que cuente, dicen Cheche, dicen Pacheche. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Estas reglas llegaron a Cuba a principios de 1565, 1665. A pesar de todo este tiempo, se ha ido manifestando estas formas primitivas a través de los años. Sabemos que los africanos esclavos no le permitían realizar ningún rito, ni danza, ni bailes religiosos. Por lo tanto, estuvieron cientos de años sin poder practicar la cultura que habían traído. Por lo tanto, lo hacían oculto, hacían un hueco en la tierra, ahí ponían lo que encontraban, o piedra, o clavos, o palos que ellos suponían que eran similares a los que habían en África. Y así, a través del tiempo, fueron tratándose estas formas primitivas que llevaron, por lo tanto, unas modificaciones que hoy en día es la que podemos encontrar. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que esta religión cogió más auge en la guerra de 1868 en Cuba y por lo tanto los esclavos que pelearon en contra de los españoles en la guerra de 1868 pues hacían sus rituales según leyendas o historias que datan de cientos de años, estas formas de trabajo que hacían para así, como dice, vencer sus guerras. Palo Mayombe encierra en sí ese poder de la propia naturaleza. Se dice que el gangulero es conocedor de los palos del monte, de las hierbas aromáticas y de todos los componentes que están en la naturaleza para así poder construir y hacer una enganga poderosa. Como se sabe, no hay enganga poderosa si no tienen convenios o tratados con Mayombe. Las diferentes piezas religiosas o formas de trabajo o obras que podemos presentar o que presenta el Tataí Tiraca Batalla Mundo Osvaldo Sesti a través de 7 años consecutivos en las redes sociales. Hoy en día existe un desarreglo en esta religión, ya que muchos la mezclan. No se mezcla esta religión con ninguna otra. No se mezcla el Palo Mayombe con la santería. No se mezcla. Y eso es lo que están haciendo en México, Venezuela y todos esos países por la carencia de conocimiento que existe en el Palo Mayombe o Palo Monte afrocubano. Y ese es el tema que tenemos que debatir para así entender que Palo Mayombe es diferente totalmente al Lucumí y que las formas de trabajo que nosotros mantenemos siempre han sido formas directas y primitivas en lo que concierne en esta religión.
Por eso tenemos que conocer puntos importantes de la religión, porque de otro modo estamos alejándonos de los conocimientos del palo mayombe y tratando de mezclar esta religión porque no conocemos sobre ella. Y esa es la labor, el legado que está dejando el Tataí Tiraca para conocimiento de todos los religiosos, para aquellos que son buenos, aquellos que son malos, aquellos que me siguen, aquellos que me critican y aquellos que simplemente se sienten confundidos porque le han explicado algo que no es. Es como pensar que su ángel de la guardia va a estar confundido cuando usted va al espiritismo. Casi siempre el espiritista es el que le dice su verdadero ángel de la guardia. Después, como es natural, como dicen, primero el muerto y después la gritería, usted va al palo mayombe y el palo mayombe le va a sacar su ángel de la guardia. Pero tenemos problemas con eso, porque ahora, en vez de ir usted al espiritismo para que le saquen su ángel de la guardia y conozca sus espíritus, nos encontramos que vamos primero al santero que dicen que consulta bien y que esa persona conoce sobre la religión, y entonces le va a dar otro ángel de la guardia. Y este es el problema que está sucediendo. Y después o va al babalao y el babalao le da otro ángel de la guardia porque dice que el espiritista o el palero o el santero está equivocado y que él es el que está dando verdaderamente el ángel de la guardia. El ángel de la guardia, para que no conoce, son las protecciones de deidades que lo protege a usted. Entonces comencemos por ir al palo mayombe. El palo mayombe le dará su ángel de la guardia y usted, antes de hacerse santo, de pasar la lucumí, usted tiene que primero rayarse. Si usted no lo raya antes de hacerse santo, después no lo puede hacer. Hay algo que hacen los paleros en invento que no es muy factible, que es la jubilación. La jubilación, según ellos, te dan una enganga espiritual, que tal enganga espiritual no existen. Las engangas espirituales no existen, porque si hay un caldero de hierro, si hay palos, si hay tierra, si hay machete o si hay otra cosa, o si hay cadena, todo eso es material. Espiritual solamente es un vaso de agua, una copa de agua, un crucifijo. Eso es espiritual. Así que descartamos totalmente de que existan engangas espirituales. Muchos religiosos dicen que su espíritu le mandó a hacer una ganga espiritual. Eso es mentira. Un espíritu que conoce sobre el palo mayombe nunca mandará a su hijo a hacer una enganga él solo, porque una enganga sale de otra enganga. Y entonces descartamos toda esa mentira que se ha estado involucrando hasta en las redes sociales. Y aclaramos estos puntos porque una ganga espiritual, como ellos le dicen, porque no le dan sangre o porque no tienen fumbe, es una cosa que es mentira. Una ganga espiritual van a ir todos los espíritus que vagan a su enganga, y esos espíritus van a estar viviendo ahí porque no hay un orden que controle a los espíritus, y por lo tanto eso va a ser un problema porque usted está alimentando espíritus que lo están perjudicando. Es como decir, tengo una bomba de tiempo en mi casa. Y eso es punto de aclarar en la religión, porque están incumpliendo estas reglas y creando a las personas ideas que no son. Por lo tanto, es un problema
como decimos, no podemos tener gangas espirituales porque son todas materiales. Y más cuando se meten espíritus oscuros a vivir en esa enganga que lo va a estar perjudicando a usted en todo el transcurso del tiempo, porque dice que su espíritu le mandó a hacer una ganga espiritual. Eso no existe. Una enganga sale de otra enganga, de una enganga padre. Un gajo del Quindembo sale de una enganga padre. Si una enganga sale de la nada, es nada. Pero hablemos sobre los ángeles de la guardia. Como hemos dicho anteriormente, usted va al espiritismo. Espiritismo casi siempre le dice su ángel de la guardia, sus espíritus, su orden de sus espíritus, porque usted quiere hacer una investigación espiritual y eso le va a dar ese orden espiritual y su ángel de la guardia. Si usted va al gangulero, usted le va a decir: yo estuve en una investigación espiritual donde salió que mi ángel de la guardia, un ejemplo, es Sarabanda. Bueno, su ángel de la guardia es San Pedro, es Sarabanda, o su ángel de la guardia es Siete Rayos, que es Santa Bárbara. Y por lo tanto, el gangulero ya, de un modo o de otro, va a regirse por esos caminos, a pesar que puede encontrar otras deidades que lo están protegiendo. Usted sí, usted es hijo de Siete Rayos, de Santa Bárbara, pero lo está protegiendo también Mamá Chola, porque son complementos de Siete Rayos con Mamá Chola en el palo Mayombe. Y así va cogiendo una línea recta. Y cuando llega a la santería, el santero tiene que regirse por todo el camino que ha recorrido esta persona para entender cuáles son los ángeles de la guardia de la persona. Y el babalao lo debe hacer igual, pero el babalao entonces ya brinca todos estos escalones y él dice que es el que le está dando su ángel de la guardia verdadero. Quizá es el que da el nombre verdadero, pero los conocimientos en esta religión a través de los años, siempre el gangulero ha sido el que ha llevado la primera línea y todos los demás han llevado las otras líneas. Sucede de que entonces el palero le da un ángel de la guardia a usted. Ejemplo, Sarabanda, que es muy común. O Siete Rayos, que es muy común. O Mamá Chola, que es muy común también. Entonces, al llegar a la santería, te dicen otro ángel de la guardia. No, su ángel de su guardia es Cobayende, San Lázaro. Entonces dice: coño, qué raro, porque yo siempre he sido devoto de la Caridad del Cobre o de Santa Bárbara. Y ahora usted me está diciendo. Y entonces cambian ese ángel de la guardia de nuevo. Y al llegar a Ifá, Babalao, el Babalao cambia también su forma de sus ángeles de la guardia. Y esa es una controversia grande, porque a la hora de hacerle santo, no se van a regir por lo que dijo el palero, sino por lo que dijo el babalao, ya que el babalao es la máxima autoridad de los santeros, pero no de nosotros. Nosotros tenemos nuestras líneas a seguir y nuestros cumplimientos que nosotros realizamos para así mantener este orden religioso. Muchas personas dicen: yo tengo mi ángel de la guardia, Sarabanda. Hay que darle una ganga, un fundamento de enganga por el camino de Sarabanda. No podemos darle, si es hijo de Sarabanda, darle un candango de Isasi Siete Rayos de Santa Bárbara, porque no compagina su ángel de la guardia con lo que se le está entregando la enganga. Y es por eso que siempre tenemos estos conflictos, que muchos me dicen: no, me dieron este ángel de la guardia, dice que es Siete Rayos, pero yo siempre he creído que es Sarabanda. Entonces me dan en los santeros me dicen que no es Sarabanda, que es Mamá Chola. Y entonces está todo ese enredo que existe porque no se quieren regir por lo que dice el gangulero o el espiritista,
que el gangulero se rigió por lo que dice el espiritista y lo que dice la persona, cuál es su ángel de su guardia. Bueno, vamos a investigarlo por este ángel de la guardia. Puede salir otras deidades que lo están protegiendo, pero este va a ser su ángel de la guardia. Y no va a haber cambio ni en el espiritismo, ni en el palo mayombe, ni en la santería, ni en Ifá. Pero hacen todas esta mezcla. Uno le dice que es Siete Rayos, otro le dice que es Mamachola, otro le dice que es Cobayende, otro le dice que es Centella. Porque todos queremos tener el ángel de la guardia fuerte. Centella, dueña de los muertos. O Sarabanda, dueño de hierro y del monte. Y Mamachola, la dueña del amor, del dinero, del oro, de la miel de abeja y de las barrigas y de muchas cosas más. Pero tenemos que regirnos por el ángel de la guardia que nos protege. Que el gangulero ve al lado de usted, de la parte derecha, de la parte izquierda de la persona, está viendo cuál es el ángel de la guardia de la persona. No existen patipembas o signos que saquen el ángel de la guardia en el palo mayombe. No existe. El gangulero es un vidente. Si comenzó como debe comenzar desde el espiritismo, es un vidente que recibe y percibe de quién es el ángel de la guardia de la persona. Para luego, cuando dé una enganga, cuando lo raye, lo va a rayar por el camino que es, si en este caso, ejemplo, es Sarabanda, lo va a rayar por el camino de Sarabanda. Que lo protege Mamachola, que si lo protege Isasi, Siete Rayos o Cobayende, está bien. Ese va a ser los que los protege también. Pero lo importante es saber el ángel de la guardia de la persona. Si el ángel de la guardia de la persona, usted no lo sabe, usted no puede realizar ningún trabajo. Si va a entregar un resguardo, tiene que primero sacar el ángel de la guardia de la persona para dárselo por el camino que es. Si usted le va a dar un macuto, un resguardo de Sarabanda, tenemos que dárselo porque es hijo de Sarabanda y eso va a estar en la línea correcta. Si no, va a tener conflicto entre las corrientes que él posee espiritualmente de las deidades que lo protege y usted va a estar dando un resguardo mal entregado. Por eso tenemos que saber el ángel de la guardia de la persona para entregar una pieza religiosa, una enganga, un macuto, una limpieza. Tenemos que saber el ángel de la guardia de la persona. Si el ángel de la guardia de la persona es Siete Rayos, usted tiene que limpiar a la persona por camino de Siete Rayos. Y esto es importante que lo sepan, porque si no lo saben, pues entonces van a estar, como dice, a la inversa y chocando con las corrientes que posee la misma persona. Estas son las personas que dicen que me hicieron una limpieza y estoy peor. Claro, te hicieron una limpieza, usted es hijo de Siete Rayos y le hicieron una limpieza por el camino de Sarabanda. Y estos son los conflictos que enciende esta polémica que nos está dando qué decir a los religiosos. Tenemos una enganga, ejemplo, de Sarabanda. Y esa enganga de Sarabanda va a estar trabajando con un mensajero de Sarabanda. ¿Qué significa un mensajero? Es una persona que en vida era hijo legítimo de Sarabanda y eso es lo que usted va a tener en la enganga. Un mensajero de Sarabanda. Usted no va a tener la Sarabanda ahí, como creen muchas personas, o va a tener un candango de Siete Rayos y va a estar Santa Bárbara metida ahí, porque entonces no pudieras trabajar obras malongo, porque está un santo metido en el candango, cazuela de barro y Sasi, Siete Rayos. Tienes un mensajero que en vida
era hijo de Siete Rayos. Y eso te hace hacer que tú puedas trabajar tú en ganga. No está Siete Rayos metido directamente en el candango, sino hay un mensajero de él. Eso significa que en vida ese religioso era hijo legítimo de Siete Rayos y está representando en tu enganga a Isasi Sasi, Siete Rayos. Y esto no lo conocen la gente, esto es algo que es por primera vez que yo lo estoy hasta explicando. Porque si todos tuviéramos a Santa Bárbara metido en la enganga, imagínate, o a Siete Rayos. Tenemos un mensajero a las miles y miles de engangas que existen. Son mensajeros que mandan estas engangas en representación de la deidad de Siete Rayos, de Sarabanda, o de Cubayende, o de Mamachola. Son mensajeros que en vida eran religiosos y que eran hijos legítimos de estas deidades. Esto es importante conocerlo, porque hay una nebulosa en base a los conocimientos y estamos en la religión y no sabemos una matari de Mariquilla Hue, de Mamachola, o las representaciones de utilizar la cascarilla con la cáscara de huevo, o las patipembas o signos, o las formas de trabajo que tiene un gangulero en sus diferentes representaciones que datan de cientos de años. Y es importante, si nosotros vamos a hacer un trabajo en una huanga o una guerra, nosotros debemos primero saber el nombre religioso de la persona, saber el nombre que sacó cuando nació, saber el ángel de la guardia y cuáles son los fundamentos o piezas religiosas que tiene para, como dice, acoplar todo eso para poder trabajar directo a la persona. Si usted coge y prende pólvora, fula y dale y vete para allá y cómetelos todos y eso es falso. Todo eso es falso. Todo eso es un cuento que le han creado a las personas, una fantasía que no tiene límite en lo que se está haciendo en la religión y es un cuento constante que siempre está perturbando a los religiosos. El ángel de la guardia es importante porque así podemos trabajar para hacerle bien a la persona o para hacerle un daño. Siempre debemos conocer el ángel de la guardia de la persona y, si es posible, hasta los nombres que él sacó cuando nació. Ejemplo, se puede llamar Luis Alberto Martínez Rodríguez, es un ejemplo. O Figueredo Luis Alberto Martínez González, un ejemplo, otro ejemplo. Y esos nombres nos va a hacer más directo la ensara o el trabajo que nosotros podemos estar haciendo. El ángel de la guardia es importante conocerlo en la persona que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros viene una persona a trabajar que le hagan una limpieza, usted tiene que sacar su ángel de la guardia o preguntar a la persona cuál es el ángel de la guardia que usted le han dicho que tiene. Bueno, vamos a ver, vamos a investigar si es ese. Bueno, sí es ese, pero también lo protege Mamachola o lo protege Centella. Entonces podemos trabajar a esa persona para hacer una limpieza por el camino correcto, por las deidades, por las corrientes que posee estas deidades y que posee el encombo, el cuerpo de la persona, y así podemos hacer una limpieza perfecta. Muchas personas lo limpian, le hacen una limpieza material con hierbas aromáticas, aguardiente, humo de tabaco o coco o plato o lo que sea, y no les resulta bien porque no han preguntado cuál es el ángel de la guardia de la persona. Cree que hacer una limpieza es coger y limpiar y sacudir a la gente y ya humo y dale. Muchas personas le afecta una limpieza con hierbas, porque muchas veces las hierbas que utilizamos
no coordinan con el aje de la guardia de la persona. Y eso es también importante conocer todas estas cosas. Ya lo hemos dicho, si damos un macuto, si damos un resguardo, tenemos que sacar el aje de la guardia de la persona. Si es 7 rayos, darle el macuto por camino de 7 rayos. No podemos darle un macuto por camino de Sarabanda porque su deidad que lo protege es 7 rayos y usted le está dando Sarabanda. Entonces va a haber conflicto entre las corrientes que posee la persona y las corrientes que trae el Inquisi de Nganga que va a proteger a la persona. Sí aprendemos cada vez que podemos ver un programa del Tataí Tiraca Batalla Mundo. Sin ánimo de lucro, sin vanidad en la religión, expresando siempre los conocimientos para engrandecer esta religión y a los propios religiosos. No existe patipemba para sacar ningún nombre ni deidad de la persona. Tenemos que verlo espiritualmente, preguntar con los chamalongos y tener visión o vista para ver qué deidad protege a esa persona. Por eso tenemos que ser ganguleros completos y siempre empezar por el espiritismo, a pesar que empezando en el palo mayombe, con el tiempo usted puede captar, ya que el palo mayombe o la enganga le va a dar la facultad para desarrollar su vista, su oído y sentir a los espíritus. Todo esto es complemento importante de saber cuál es el ángel de la guardia de la persona para así trabajar directamente por los caminos que tiene esa persona. Si, como hemos dicho, le dan un ángel de la guardia diferente en cada sitio que usted va a estar confundido. Y va a decir, bueno, yo creía en Santa Bárbara, ahora dice que es Centella. Y entonces todo esto le va trayendo conflicto en la misma religión, complicando más las cosas. Y, sin duda, esto le va a largo tiempo, corto tiempo, a perjudicar, porque sus corrientes no están por el camino correcto. Y esto no lo dice nadie, porque nadie lo sabe, o la mayoría de la gente no sabe esto, todos lo saben nada más que los ganguleros viejos a través del tiempo y no te lo van a enseñar para que usted no lo sepa y lo siga haciendo mal. No se mezcla esta religión con la santería. Y lo están haciendo en México, lo están haciendo en Venezuela, lo están haciendo en Colombia. Y muchas veces hasta en Puerto Rico. No se mezcla la religión. Esta religión no se mezcla con ninguna otra. Esto es neto afrocubano y es palo mayombe. Y no existe modo de que se cambie esta religión porque ya está escrita, para eso se escribió, para que no existieran cambios en la religión. Y es por eso que nosotros sabemos cuando está un impostor que no conoce sobre esta religión. Como dice, yo soy Tatenquisi Malongo. ¿Qué es eso? Usted no tiene nombre. Usted no sacó nombre de Engueyo, ni sacó nombre de Tata. Usted es Tata Inquisa, que es como se dice, no se dice Tata Inquisi. Inquisi es perro. No, yo soy Tata Inquisi Malongo. Eso es un cuento. ¿De dónde sacó usted ese cuento? O que yo soy Tata Siete Rayos. Usted no es ningún Tata Siete Rayos. Si usted es Siete Rayos es una deidad. ¿Qué cuento es que usted tiene con la gente? Usted no me puede engañar a mí. Usted engaña a los otros que no lo conocen y usted sigue explotando y haciendo las cosas que está haciendo, pero usted lo está haciendo mal. Totalmente. Ay, más rayos para escribir un barelo yo. Dicen Huiza, dicen Ganga. Dice Sucula, dicen Combo, dicen Dembundele. Dice, para que cuente, dicen Cheche en Sila. Dice, para que cuente, dicen Cheche, dice carajo, dicen Lonfindala. Dicen los propios, dicen Cunalombo. Dicen los propios, dicen Calunga. Dicen carajo que en Bonda, dicen como dicen con Remolino. Dice que en Bonda, dicen carajo con Isasi, Sasi, Siete Rayos. Dicen carajo. Dice, para que cuente, dicen Cheche. Dicen carajo.
Lo ensaran, dicen los curalombos. 1000 veces he explicado que los ángeles de la guardia deben ser el camino que tiene que coger la persona. Si usted es hijo de Isasi Sasi 7 rayos, usted tiene que coger un candango de Isasi Sasi 7 rayos. A pesar de que usted después pueda coger un zarabanda o un mamachola o un quiburé o un madre de agua, porque eso va a representar a su Munanzo Congo en conjunto. Y si usted va a rayar, tiene que tener las diferentes piezas religiosas para cuando usted entregue una pieza religiosa salga de la misma pieza religiosa, a pesar de que usted puede tener un zarabanda y sacar de ahí todas las piezas religiosas. Pero si sale directamente de otra pieza religiosa, de un candango de Isasi Sasi, va a salir directamente con esa deidad, o si va a ser un zarabanda, que salga de otro zarabanda, y si va a ser un encuyo, que va a salir de otro encuyo, de su encuyo. Toda enganga tiene que salir de otra enganga padre. La enganga que no salga de una enganga padre no es nada. Todo tiene que salir de una enganga padre, porque la enganga padre es la que le da los espíritus a la enganga que nace, al gajo nuevo que nace. Un ensala maleco para todos los tataítas, yay, engueyo, que sambiampungo cutar en todo un día de agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que congolango nunca tesis y tesia, mundo cuava.